enero. Bueno, vamos a empezar a continuar con hipertensión. No terminamos cáncer. Sí, Sí. sí, Sí. sí vimos las plantas, hasta los medicamentos, a ver. Entonces digo, el día de hoy es hipertensión. Ok. Vamos a ver hipertensión y luego continuamos con enfermedades hepáticas. ¿Sí? El día de hoy. En hepáticas a lo mejor no terminamos, pero hipertensión es este tema sí. ¿Qué es la hipertensión? ¿Sí? ¿O qué entendemos por presión? La han oído hablar siempre, muchas veces, pero ¿qué entiendes por hipertensión? Hiper es Porque sube la presión. Mucho, alto, elevado. ¿Sí? Y tensión es que sube la presión. ¿Sí? Entonces, la definición que hay de hipertensión es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos al pasar por estos. Es la presión que ejerce la sangre cuando pasa por un vaso sanguíneo. ¿En dónde ejerce la presión? En la pared. ¿Sí? En toda la pared. Esa presión se mide en milímetros de mercurio. Haz de cuenta que lo que hacen el médico es colocar un brazalete. El brazalete lo único que va a hacer es bloquear el paso de sangre. ¿Sí? Por eso se le aumenta la presión. Tiene una presión calculada. Bueno, normalmente lo suben a 180. ¿Sí? Ya con eso es capaz de bloquear la presión. Entonces no pasa sangre. Conforme le abres a la válvula, empieza a liberar esa presión. Entonces, la sangre que va del corazón al brazo, está bombeando, pero no la escuchas, o no es capaz no tiene la fuerza todavía para pasar esa presión del brazalete. Cuando la sangre pasa, ¿sí? Es cuando se escucha un sonido en el brazalete, en el esteto, escucha un tuk tuk, tuk tuk, tuk. Es cuando fue capaz de vencer la fuerza del brazalete. Eso debe ser normalmente entre 120 el primer sonido y en 80 el último sonido. Luego ya se pierde. Eso es lo ideal. Normalmente, cuando hay hipertensión, el paciente puede con más fuerza romper la presión. O sea, a veces en 150 ya se escucha. Eso es malo, ¿verdad? Porque entre más hipertensión hay, más daño va a haber al paciente. ¿Sí? ¿Qué daño produce? La alta presión va a ir rompiendo pequeños vasos. Los vasos de los ojos, los vasos del riñón, los vasos del cerebro. Es lo que pasa con la alta presión. Va rompiendo pequeños vasos. A veces no se nota, no le prestamos atención porque literalmente la presión arterial se considera el asesino silencioso. Porque no duele, literalmente. Pero esa alta presión empieza a, a generar muerte de tejidos, pequeñas muertes de tejidos. Y otra cosa importante es que al ejercer presión, al tener más trabajo el corazón, empieza a crecer. Es que es un músculo, ¿A crecer qué? el corazón. Es un músculo. Entonces, normalmente, ¿qué le pasa a una persona cuando empieza a ir a un gimnasio y está delgado? ¿Sí? Empieza en el gimnasio, entonces, al cabo de unos 2 años de estar yendo, se empieza a formar un cuerpo tonificado, ¿sí? Más masa muscular. Lo mismo le pasa al corazón.
Si todos los días está con hipertensión, el corazón crece, se hace fuerte, ese músculo se atrofia y se hace más fuerte. Pero el problema es que en esta caja torácica, cada quien tiene su espacio. El esófago, los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos, tienen un espacio. Y si alguien ocupa más espacio, empieza a complicar todo lo demás. Pero aquí la presión, o sea, la alta presión es la sangre está golpeando más, o sea, con más fuerza, el corazón avienta la sangre con más fuerza, ¿no? Exactamente. Esa fuerza es la que daña los vasos sanguíneos. Así es. Eso es lo que te produce. Pero si el corazón está trabajando así como más fuerza, no haces que el corazón esté más, o sea, mejor. No, por ejemplo, hace unos días me llegó un paciente, un muchacho, unos 22 años, 23 años. Entonces, le checa diaria el pulso y marca 60. Y dice que y ya pa, eso es. La frecuencia cardíaca, 60. Saturación de oxígeno, 99. Okay. Le llega la presión de 90 a 100, 90 a 60. Sí. ¿Sí? Y me dice, decía, está muy baja la presión. Y digo, no, está bien. Y luego le digo, se queda así como que, digo, practicas deporte, ¿sí? Haces mucho cardio, bastante. Sí levanto pesas, pero trabajo más cardio. Y cuando cuando su corazón es fuerte, no necesita estar bombeando a cada rato estar bombeando mucha sangre. Lo que pasa es que, como tiene suficiente fuerza, hace esto. Va un poco más Va, despacio. sí. Y la presión no necesita ser alta, porque con esa presión de 90 a 60 llega a todo el cuerpo. El objetivo es que la presión que sale aquí alcance a llegar al dedo gordo del pie, al dedo gordo de la mano. Y se regresa. Entonces, Con una vez. entonces, por eso ese muchacho tenía una presión arterial baja y un pulso bajo. ¿Sí? El corazón no late rápido. No está latiendo rápido, está latiendo despacito. Pero late y con ese latido expulsa suficiente sangre a todo el cuerpo. ¿Por qué empieza el corazón a latir más rápido y más fuerte? Porque se empiezan a bloquear las arterias. ¿Sí? Como están obstruidas, la arteria tiene esta cualidad: se dilata y se contrae. Se dilata cuando, vamos a decirlo, cuando hay baja presión, cuando hay alta presión, se dilata. ¿Para qué? La presión sea baja. Y cuando hay baja presión, se contrae para aumentar la presión. Eso es un mecanismo natural. Siempre lo está haciendo el vaso. Pero cuando el vaso sanguíneo tiene arterias tapadas, no es capaz de contraerse ni dilatarse lo suficiente. Entonces, en ese momento es cuando tienes que aumentar la presión arterial para que alcance a llegar a todo el cuerpo. Tienes que aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso. Entonces, las guías del American Heart para la hipertensión arterial son las siguientes. Marca 120. 120 se conoce como sístole. Sístole significa contracción. Y 80 milímetros de mercurio de diástole. Diástole significa dilatación. Entonces, la sístole y la diástole.
primera qué significaba? Dilatación. No, esa era la... Ah, perdón. Sístole. La contracción. Ah, ok. Ok. Sístole, contracción, diástole, dilatación. Bueno, se considera una presión elevada, no alta, de 120 a 129 milímetros de mercurio y mayor a 80. La hipertensión grado 1 se encuentra entre 130 y 139 milímetros de mercurio. Mientras que la diástole la vamos a encontrar entre 80 y 80 y 89 milímetros de mercurio. Eso es la hipertensión grado 1. Y la hipertensión grado 2, esta va de más de 140 y mayor a 140 de sístole y mayor a 90 de diástole. Ahí es cuando tenemos hipertensión grado 2. Los síntomas y signos que se presentan con la hipertensión arterial son cefalea, es el principal síntoma en la hipertensión. Cefalea, dolor de cabeza. Puede haber mareo, también es común que el paciente al acostarse o al levantarse de la cama siente que todo le da vueltas. Puede haber zumbidos de oídos o tinnitus. En cuanto a la visión pueden ver como destellos de luz o les molesta mucho la luz. Y la visión se torna borrosa. Que tiene que ver con lo que decía. Como se empiezan a romper vasitos sanguíneos del ojo, del riñón, del cerebro, del corazón, vasos muy pequeños, por eso la visión se torna borrosa. Y puede haber dolor en el pecho o náuseas. Son los principales signos y síntomas que se van a presentar en una persona hipertensa. Ahora, no siempre hay una hipertensión que la medicina alópata no toma en cuenta, que es la hipertensión renal. En la hipertensión, para nosotros, esta hipertensión que da signos es una hipertensión de hígado. Entonces hay que trabajar hígado. Y la hipertensión que no da signos, no, el paciente, miren, aquí tenemos un paciente que trae 150 con 95. Y ese paciente ya puede traer todos esos síntomas. Dolor de cabeza, mareo, zumbidos, visión borrosa, etc. Pero de repente se puede encontrar un paciente con 180, 100, 180, 110, que no trae ningún síntoma. O sea, fue a la clínica porque traía gripa, le checaron la presión y resulta que está elevadísima. Y le preguntas, ¿trae dolor de cabeza? No. ¿Mareo? No. ¿Zumbidos? No. A todo te responde que no. Esa hipertensión es renal. El riñón trata de compensar la presión arterial y por eso sube sin dar síntomas. ¿No? Pero la medicina esa no la toma en cuenta. ¿Sí? Voy a tratar de explicarles brevemente. Este es el sistema RA es un mecanismo muy complicado. Me voy a meter lo más sencillo posible. Han de cuenta. Se llama sistema RA porque es renina, angiotensina, aldosterona.
¿eh? Resulta que en el riñón, ¿sí? Hay unas células, se llaman células juxtaglomerulares, que están, hagan de cuenta, aquí, aquí en esta mera entrada, hay células en cada nefrona, ¿sí? Bueno, cuando entra la sangre, detectan esas células, tienen varoreceptores que detectan si hay alta o baja presión. Porque la presión arterial todo el día está moviéndose, ¿sí? Todo el día se mueve para arriba, se mueve para abajo. Bueno, entonces las células detectan que hay, vamos a decir, baja presión. Entonces, automáticamente le indican al riñón, hay baja presión. Entonces el riñón libera renina. Renina porque es del riñón. Y la renina empieza a circular por la sangre. Y cuando la renina llega al pulmón, en ese momento, en el pulmón hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. En los pulmones. Ah, bueno. Se topa la renina con la enzima convertidora de angiotensina y entonces fabrica angiotensina 2. Hay una que se llama angiotensina 1, pero cuando la angiotensina 1 se junta con la renina, dice, vamos a hacer el desmadre, ¿sí? Y las dos se juntan y forman ahora una angiotensina 2. La angiotensina 2 produce alta presión, ¿sí? La angiotensina 2 produce alta presión. Bueno, ya tenemos dos sustancias que están elevando la presión, la renina y la angiotensina. Las dos suben la presión. Siguen circulando por la sangre y cuando llegan al hígado, ¿sí? Se detecta la angiotensina 2, ¿sí? Que ya previamente se juntó con la angiotensina 1 y la renina. Y ahora la angiotensina 2 hace que se libere una sustancia que se llama aldosterona. ¿Sí? Y se libera la aldosterona. Entonces, esta aldosterona, ¿sí? Llega al riñón y aumenta más la presión arterial. Entonces, ya la presión empieza a subir. Ya digamos que está en 129, 89. Bueno, como sigue llegando sangre al riñón, detectan que trae la presión alta. No, que subió. No que está alta, subió a 129. Entonces, lo que hace es, le dice que ya no liberen renina. Ok, ya no liberan renina, la sangre comienza a circular sin renina. Entonces, cuando llega al pulmón, en el pulmón, ya no hay renina. Bueno, ya no produzco angiotensina 2. Cuando llega al hígado, dice, ya no hay angiotensina 2, ya no libero aldosterona. Y cuando llega la sangre de nuevo al riñón, está bien. Entonces comienza a bajar la presión. Hasta entonces comienza a bajar. Baja. Y de vuelta, cuando llega a 110, se vuelve a liberar todo el mecanismo, renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ese mecanismo todo el día está subiendo y bajando la presión, subiendo y bajando la presión. Pero en estos rangos normales. Oye, pero la persona que le dije ahorita de 90 a 60, bueno, él subirá a 95 o 100 y bajará a 80. Sus patrones. En los hipertensos, un hipertenso tiene el problema de que este sistema se bloquea. Entonces, siempre está liberando renina, siempre está liberando angiotensina y siempre está liberando aldosterona. Ese es el problema. Entonces, ¿has oído medicamentos? ¿Han oído hablar del medicamento que se llama... ¿Mande? ¿Constanza? Sí,
todos los que se llaman sartanes, los sartán, valsartán, ibersartán, ¿sí? Hay como 8. Todos esos, aquí es donde trabajan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esos, no miento, los sartanes trabajan aquí en el vaso sanguíneo. Son inhibidores de los ARA2, ¿sí? Es decir, inhibidores de la angiotensina 2. Esos se depositan en la arteria y como compiten, son iguales, compiten, van ganando poco a poquito los lugares que tenía la angiotensina. La angiotensina aquí estaba ocupando el lugar y estaba aumentando la presión. ¿Qué hacía? Contrae el vaso sanguíneo. Lo contrae ocasionando alta presión y lo tiene contraído. Mientras esté la angiotensina 2, está el vaso contraído. ¿Sí? Por eso, el paciente dura hipertenso, está siempre hipertenso, porque está la angiotensina 2 sobre el vaso sanguíneo. Entonces, cuando le das inhibidores de la angiotensina, como los sartanes, valsartán, candesartán, ibersartán, todos los que terminen en sartán, lo que hace es que el medicamento se apodera del vaso sanguíneo, ¿sí? Lo convence de que es angiotensina, pero no es angiotensina. Y van tapando, van ganando poco a poquito estos lugares a lo largo del vaso. Entonces empieza el vaso a dilatarse y a bajar la presión. ¿Sí? Estos medicamentos los usan mal los médicos, no los saben usar. Traes una crisis hipertensiva y te dicen, tomas esos dos medicamentos, 2 pastillas, una en la mañana y una en la noche, o 2 en la mañana y 2 en la noche. El medicamento, como compite por la angiotensina, se tarda de 7 a 15 días en saturar todos los receptores que hay en el cuerpo. Entonces, no son para una crisis hipertensiva, ¿sí? Son para regular la presión arterial en una semana o en 2. Y los médicos erróneamente lo utilizan para una crisis hipertensiva ahorita. Y no va a ser, nunca va a ser, ¿sí? Hay otros medicamentos que sí funcionan ahí. Bueno, aquí también están los inhibidores de la ECA, es decir, los que actúan directamente en el pulmón. Inhibidores de la ECA. ECA es enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? En este caso aquí lo tenemos. La IECA, o sea, el inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, es por ejemplo el captopril. ¿Sí lo han oído? Captopril, enalapril, ¿sí? Son 2 antihipertensivos que se usan muy comúnmente, que actúan a nivel pulmonar. Esta enzima, cuando llega la renina, la ECA. Cuando llega la renina al pulmón, la ECA, enzima convertidora de angiotensina. Es decir, el pulmón tiene angiotensina 1. La angiotensina 1 no hace nada. Cuando llega la renina, la convierte en angiotensina 2. ¿Se acuerdan que le dije? Se junta la renina y la angiotensina en angiotensina 2. Bueno, por eso se llama enzima convertidora de angiotensina. Cuando inhibes la enzima, o sea, la bloqueas, aunque llegue renina, no va a poder convertirla en angiotensina 2. Porque la tienes, haz de cuenta, esta es la enzima convertidora de angiotensina.
la cubro y no la dejo. Entonces, por más que llegue renina, esta es la renina, por más que llegue renina, dice, no hay angiotensina, no hay enzima convertidora. Y llega renina y dice, no hay enzima convertidora. Ah, entonces significa que no debo de aumentar la presión. Como ya no se fabricó angiotensina 2, ya no se va a fabricar aldosterona. ¿Sí? Entonces, eso hace inhibir. Entonces, como es a nivel pulmonar, los inhibidores de la ECA, ¿sí? Como el captopril y el enalapril, no se deben de usar en pacientes asmáticos porque producen tos. ¿Sí? Es el principal síntoma del captopril, el enalapril y todos los priles, ¿sí? Porque hay lisinopril, hay como 5 o 6 priles que terminan en pril. Si termina en pril, es inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Produce tos. A ver, aquí ya. Por ejemplo, la diferencia en los sartán y los pril, ¿cuál sería entonces? Porque los dos son para la presión. La sangre corre todo, Uh-huh. pero el pril es del pulmón. Ajá. Y sartán entonces del hígado o del riñón. Sí. El pril, los sartanes van a trabajar en el vaso sanguíneo. Directamente, en la arteria. Saturan la arteria y hacen que la angiotensina 2 es constrictora. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Entonces, la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón la convierte en angiotensina 2. Pero ahí no hay problema. El problema es cuando llega al vaso sanguíneo periférico, ahí aumenta la presión porque contrae el vaso sanguíneo. Eso es lo que hace la enzima convertidora. ¿Sí? Los medicamentos como el valsartán, el irbesartán y los sartanes empiezan a competir, ¿sí? A competir por el receptor en la arteria, ¿sí? Entonces le ganan espacio. Y ya cuando le ganó espacio, que digo, se tarda de 1 semana a 2 semanas en saturar todos los receptores que hay en el cuerpo que se encargan de contraer el vaso sanguíneo. Ya cuando lo saturó, ahora sí, ahora empieza la arteria ya no se contrae, ahora se empieza a dilatar. ¿Sí? Por eso, digo, los sartanes no deben de ser utilizados en crisis hipertensiva. No hacen nada. Nada. Ok, sería para el tratamiento del paciente que a veces la trae alta, a veces no, a veces sí, a veces no, que trae un descontrol. Son esos medicamentos. También, porque crean un control, es un control mejor a largo plazo, ¿sí? Pero ya si se empieza a tomar el paciente una vez al día, empieza a tener un control mejor. ¿Sí? Ok. ¿Y cuándo le dan al paciente entonces el captopril? Es que es un medicamento que estaban usando antes de que salieran los inhibidores de angiotensina, ¿sí? Salieron los captopriles. ¿Sí? Es por los primeros, entre los primeros están, aquí tenemos beta bloqueadores y calcioantagonistas. Estos también actúan a nivel del vaso sanguíneo. Los beta bloqueadores, las células beta, se llaman, las bloquean. Pero las células beta no solamente están en las arterias periféricas, ¿sí? Están también en el corazón. Entonces los beta bloqueadores producen hipotensión, pero también producen bradicardia, ¿sí?
hacen que el corazón lata más despacio. Esa es la bradicardia. Sí, esa es la bradicardia. ¿Sí? Bradicardia, bradi significa lento. Los beta bloqueadores hacen que el corazón lata más despacio y también bajan la presión arterial. Entonces cuando el corazón, si logras que el corazón se haga lata más despacio, se baja la presión. Pero como tienen efecto sistémico, no tienen, andan en todo el sistema sanguíneo, también van a provocar, en los casos de hombres, van a provocar disfunción eréctil. Es el problema de los beta bloqueadores. Si lo hace un paciente de 70 años, de 80 años, pues no hay problema. Pero lo hace ese medicamento en un joven, pues el problema va a ser que después de un uso de tal vez 6 meses en adelante, comienza a presentar disfunción eréctil por el uso del beta bloqueador, a veces antes. Y los calcio antagonistas que también funcionan a nivel del vaso sanguíneo y también del corazón, pero esto lo que hacen es calcio antagonista. En la célula hay una parte que se llama bomba sodio-potasio, ¿sí? Que permite que entre, se sale el potasio y permite que entre el sodio, ¿sí? Se sale el sodio y se mete el potasio, ¿sí? Pero también está implícito el calcio. Entonces, lo que hace los calcio antagonistas regulan la presión también a nivel del vaso sanguíneo y son mejores a nivel cardíaco porque también funcionan a nivel cardíaco porque compiten con otra sustancia que se llama óxido nítrico, que va a ocasionar también que baje la presión, que baje la frecuencia cardíaca, pero no generan disfunción eréctil. Esa es la ventaja. O sea, los puedes utilizar un paciente hipertenso que tiene angina de pecho. O puedes utilizar los calcio antagonistas. En un paciente hipertenso que tiene taquicardia, ¿sí? Le va a ayudar, ¿sí? Pero que es joven, ¿sí? El beta bloqueador generalmente lo usan en pacientes hipertensos con cardiopatías, generalmente taquicardia, y pues obviamente que ya es mayor de edad, ¿sí? Porque no hay problema con la disfunción eréctil, ¿sí? Ya hay disfunción eréctil. Entonces, así más o menos es como actúan los medicamentos, ¿sí? Los diferentes fármacos que hay en el aparato circulatorio, ¿sí? Los beta bloqueadores actúan en el vaso sanguíneo. Uh-huh. Y los medicamentos que tenían en sartán también actúan en el vaso También. sanguíneo. Entonces, ¿también son beta bloqueadores los sartán o No, son es que diferentes? en el vaso hay diferentes tipos de receptores. Receptores que reciben a una sustancia, ¿sí? Que esa sustancia al entrar en contacto con el vaso sanguíneo lo va a dilatar, lo va a contraer, ¿sí? O va a hacer otras funciones. Entonces, en este caso, los antagonistas de la angiotensina 2 lo que hacen es saturar esos receptores poco a poquito y bajar la presión. El calcio antagonista funciona ya. El calcio antagonista funciona de volada. Ese no necesita saturar todos los receptores. O sea, hace una función a nivel celular. Entonces, la presión la va a regular ya. Eso sí, se usan. Anteriormente se usaba mucho el nifedipino. Para bajar la presión arterial lo daban sublingual anteriormente. Porque descubrieron que el nifedipino producía después infartos. Porque bajar rápido la presión arterial. Ya bajó.
trae 180 y ya trae 120. Pero se pasaba el efecto del fármaco, también en pocas horas, y subía de nuevo. Pero al subir, reventaba vasos sanguíneos. ¿Sí? Y producía infartos o producía derrames cerebrales. Entonces traía consecuencias más graves. ¿Sí? Por eso se dejó hace mucho de utilizar el nifedipino. Hay otros medicamentos de uso exclusivo para los médicos en hospital que utilizan en vía endovenosa para controlar la presión arterial grave. O sea, que esos sí son fármacos exclusivos para los médicos, ¿sí? Que no están a libre venta. Estos medicamentos, normalmente los que les comenté, están en el mercado, son de uso común. Definitivamente tienen que ser recetados por un médico, un cardiólogo, un internista o un médico general, pero lo vemos comúnmente. Hay otros medicamentos que son de uso totalmente hospitalario, ¿eh? Para regular la presión arterial. Y bueno, aquí tenemos lo mismo. Tenemos los diuréticos que también se utilizan mucho. ¿Por qué? Si detectamos que la hipertensión es por acúmulo de agua general, hay que obligar al paciente a que orine. Por eso le dan diuréticos. La que más se usa es la hidrocloroticida. Hidro de agua, cloro de cloro y tiacida, que es una enzima que hace que el agua salga de adentro de la célula y salga por vía urinaria y hace que el paciente esté orinando bastante. Esto es para bajar el volumen de líquidos en el cuerpo, ¿sí? Y luego Para que se exprima la célula. Ajá, exactamente. Y luego de los antihipertensivos, ya lo mencioné ahorita, están los inhibidores de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los calcio antagonistas, los beta bloqueadores, y hay combinaciones de fármacos. Es decir, hay casos en que tiene que ir un diurético, un antagonista de los receptores de angiotensina 2 y un calcio antagonista, por ejemplo. Los tres. A veces combinan un beta bloqueador con un sartán. Pero el sartán trae diurético. Es decir, hacen combinaciones porque a veces es difícil regular la presión arterial. Por eso hay combinaciones de fármacos. ¿Los sartanes traen diurético? Sí. Normalmente, vamos a decir el termisartán, no lo había mencionado, es uno de los sartanes. El más común de los sartanes ahorita es el losartán. Más común porque es el que está en el cuadro básico del IMSS. Por eso todo el mundo sabe losartán. De 50 miligramos o de 100 miligramos. Entonces, losartán casi siempre viene solo. Pero de repente el médico dice, ok, no se está regulando la presión. Bueno, vamos a darle losartán con hidrocloroticida. Entonces, trae esa combinación. En la misma pastilla ya trae losartán e hidrocloroticida. Y algunos médicos te siguen manejando el losartán y aparte te dan una receta con furosemida, que es más fuerte, es más agresivo y baja la presión arterial también. Pero se lo dan así, mire, tomes este medicamento, va a orinar mucho y si la presión se regulariza, ya deje de tomarlo. Por eso se lo dan aparte. Pero cuando ya quieren tener un control que dicen, ¿sabes qué? Mejor le vamos a poner con hidrocloro. Su presión se reguló. Pues ni modo, ya, de ahora en adelante va a tomar losartán con hidrocloroticida. O termisartán, o valsartán, cualquiera de ellos combinado con hidrocloroticida. Cuando va combinado es cuando trae Cuando el diurético. Sí, puede ser diurético. A veces, por ejemplo,
le dan un losartán con un nifedipino. Sí, pero el losartán solo no es diurético. Es diurético cuando sea losartán con hidrono o losartán No, es con... que es diurética la hidroclorotesida. La hidroclorotesida es diurética. Va a hacer que orines. El losartán, como ya vimos, actúa a nivel de vaso sanguíneo y satura todos los receptores y por eso baja la presión arterial, permitiendo que la arteria se dilate. Ok, te preguntaba porque, por ejemplo, en la farmacia yo pedí losartán y me dieron losartán con hidrolga. Les digo, oye, no, es losartán sola. Yo sí conocer. Y me dice, no, es lo mismo. No es lo mismo. Y la de ahí de la dependencia, que es la de farmacia me dijo, no es lo mismo. Y pues no lo tomé, ¿verdad? Porque decían, no es... Por eso es importante esto. Y más para nosotros que vamos a ver los pacientes, por eso es importante que sepamos cómo actúan. No vamos a recetar porque no estamos autorizados a prescribir medicamentos, pero sí debemos de conocerlos, ¿sí? Porque a lo mejor un paciente está maltratado. ¿Por qué? Le están dando, vamos a decirlo, dice el paciente, oye, es que traigo, mira, una persona normalmente de mi complexión o de tu complexión debe traer 120-80. Pero como Monse, 110, 80, 110-70 o hasta 90. Entre más delgaditos estén, tienen que manejar presiones más bajas. Entonces, por ejemplo, si de repente una persona de nuestra complexión o más alto o más gordo trae 110/70, no es que me siento mal, me siento desganado, me siento mareado, porque también se pueden sentir mareados con baja presión. Entonces, pero estoy tomando losartán con hidroclorotesida y nifedipino. ¿Ya le dijo a su médico? No, pues es que fue la dosis que me dio. ¿Qué le parece si dejamos el nifedipino? ¿Sí? Dígale a su médico que va a dejar el nifedipino porque a usted le está bajando mucho la presión. Y casualmente sube un poco la presión porque estaba sobremedicado. Entonces, por eso es importante que conozcamos, ¿sí?, cómo funcionan los medicamentos. Si el paciente llega contigo por asma, dice, es que tengo asma, está tos y tos. ¿Cuándo le empezó el asma? No, pues tengo 50 años y me empezó hace 5 años. El asma no empieza en edad adulta, y menos a los 50 años. Empezamos a checar, ¿qué medicamentos toma? Pues tomo esto y eso, y para la presión tomo captopril, o para la presión tomo enalapril. Usted trae tos por el inhibidor de la ECA que actúa a nivel del pulmón. Entonces, le recomienda ir a su médico y que le cambie el antihipertensivo. Que le cambie de captopril, no sé, su médico, si toma en cuenta el comentario, lo cambiará a un inhibidor de angiotensina 2, a un calcio antagonista, a un beta bloqueador, a cualquiera de las opciones que hay en el mercado. Pero ya no le va a dar ese medicamento. Se me quitó la tos. ¿Sí? Pone que ese paciente diga, se me fue. Sí, pero tú le resolviste algo que no le resolvieron. Es una ventaja cuando conocemos. ¿Sí? A mí me han tocado muchos pacientes con ese esquema, que traen tos repetitiva, que se hace tanto tiempo me empezó el asma. Bueno, entonces hacemos el recuento. Más o menos, ¿cuánto tiene con hipertensión? No, pues tengo 5 años. ¿Y cuánto tiempo tiene con la tos? Pues como 5 años. ¿Y qué medicamento toma? Captopril. Ahí está el problema. Entonces le digo, ve con tu médico y que te cambie el medicamento. Así. No podemos cambiárselo, ¿sí?
pero sí el médico hace el cambio. Entonces, cuando van al médico, el médico le hace esta sugerencia y ya les cambia. Y el paciente se va a quedar contento, ¿sí? Y te va a recomendar. Porque tú fuiste el que resolviste el problema. Su problema era la tos. Gracias. Y ahí, por ejemplo, cuando Sí. les dan al paciente, ok, le está dando, por ejemplo, uno de los que se usan para la presión, que es el angiotensina 1 o 2, ¿verdad? Entonces, ok. Y cuando dicen que le está dando, y luego a ese paciente le dicen, ya no te está funcionando tu medicamento, te lo voy a cambiar. ¿Por qué no le funciona el medicamento? ¿Por qué le tienen que dar algo más fuerte o cambiárselo? ¿O por qué? Porque generalmente el paciente no se toma el medicamento. Los medicamentos, si el médico diagnostica adecuadamente, da el medicamento adecuado para este tipo de paciente, después de un tiempo el paciente está descontrolado, es porque el paciente, lamentablemente, como digo, es una enfermedad silenciosa. Muchos pacientes dicen, no, pues ya no traía dolor de cabeza, ¿para qué no lo tomo? Ya no traía dolor de cabeza, ¿para qué no lo tomo? Se va muchas veces, y esos pacientes, cuando tenemos oportunidad de estar con ellos en su casa, veo que tienen pilas de losartán. Porque tiene 5 cajas de losartán. Si debe tener una caja. La caja que está en uso. Son 30 tabletas para un mes. ¿Por qué tienes 5 cajas más? Porque no se está tomando el medicamento. Se lo toman cuando se acuerdan. Cuando traen molestia. Y lo van con el médico. Y el doctor, es que estoy descontrolado. Y el médico le da 2 medicamentos. Pero la gran mayoría de los casos, si el paciente se apega al tratamiento, no tiene por qué tener hipertensión. El problema es que no siguen el tratamiento al pie de la letra. Y ya es un medicamento que nunca te lo van a quitar. Así es, definitivamente. ¿Sí? Ese medicamento te lo van a dejar ahí por siempre. ¿Sí? ¿Se pueden quitar? Sí. Hay casos en que no, hay casos en que es difícil controlarlo, pero generalmente sí se puede. Nomás que depende mucho de lo que se aplique el paciente a seguir el tratamiento. Dice, para la prevención, pues aquí están: no fumar, no tomar alcohol. No fumar y no tomar alcohol. El fumar sube automáticamente la presión arterial. Pero si no puedes dejar de fumar, usa tabaco natural, puros o pipas, ¿verdad? Lo que pasa es que los químicos que trae el tabaco generan mucha alta, pero de volada sube la presión. Empieza a fumar y sube la presión. Si eres un fumador empedernido que no puede dejar de fumar, bueno, fuma mejor tabaco natural, que no te va a subir la presión igual. Igual, en el alcohol inclusive a veces puede bajar la presión arterial, pero una copa. ¿Sí? Normalmente decíamos que una copa al día o un vasito tequilero baja la presión y protege el corazón. ¿Sí? Actualmente la American Heart está indicando que 2 copas a la semana. 2. O 2 vasitos tequileros a la semana pueden mejorar la función cardíaca, entre ellos la hipertensión. 2
tequileros o 2 copas de De vino tinto, vino. tinto, no de tequila, sino de No. vino tinto. 2 copas de tequila, de vino tinto, o 2 vasitos tequileros a la semana. No que los juntes todos en el mes y te los echas juntos. Entonces, el alcohol puede contribuir a mejorar la salud cardíaca en estas dosis bajas o puede aumentar la presión arterial a dosis altas. Si todos los días estás tomando, si tomas una caguama todos los días, si te tomas, te embriagas completamente cada fin de semana, pues definitivamente hay un descontrol. En esos casos va a haber aumento de la presión arterial. Algo habían dicho, ¿no? La cerveza, que la cerveza la bajaba y el tequila la subía, ¿no? Algo así, uno de esos dos, o el whisky, una de esas, algo así. En general el alcohol va a subirlo. Pero una cerveza trae 6 a 8 grados de alcohol. ¿Sí? Un whisky, un tequila o un mezcal traen de 35 a 45 grados de alcohol. Pues mucho más. ¿Sí? Mucho más que una cerveza. Y como digo, uno solo, un vasito no ocasiona ningún problema. ¿Sí? Lo ideal es esta cantidad, de 1 a 2. Ahora es lo que están recomendando en la American Heart. 2 a la semana. Antes recomendaban 1 al día, pero ya dijeron que no, que que 2 a la semana. Y obviamente el tener control de peso. El paciente obeso va a ser hipertenso. El paciente obeso va a ser diabético. El paciente hipertenso va a ser diabético tarde o temprano. Y el paciente diabético va a ser hipertenso tarde o temprano. ¿Sí? Entonces, estos tres, obesidad, hipertensión, diabetes y los dislipidemias, o sea, colesterol y triglicéridos altos, van a aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, si estamos en nuestro peso, vamos a tener menos problemas de salud. Obviamente haciendo ejercicio, en la medida que pueda hacer ejercicio el paciente. Porque a veces le dicen, es que tiene que bajar de peso. Pesa 120 kilos y mide 1,60. Sí, pero está lesionada la rodilla, está lesionada la cadera, no puede bajar de peso, porque no puede hacer ejercicio. ¿Eh? Entonces, hay que ayudarles en cierta... Aquí nosotros tenemos una ventaja. La auriculoterapia puede ayudarles a bajar de peso. Vamos a ayudar. De hecho, al final vemos que ese tratamiento lo manejamos en conjunto. ¿Sí? Las plantas, la acupuntura, la aurículo. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, el diagnóstico y tratamiento de la acupuntura para la hipertensión desde la medicina china. Aproximadamente la mitad de los casos de hipertensión corresponden al diagnóstico de exceso de yang del corazón, es decir, exceso de calor. Por ese exceso de calor, el paciente trae dolor de cabeza, ¿sí? Trae visión borrosa, trae vértigo, ¿sí? Porque la sangre está llegando al cerebro más coagulada, porque trae un exceso de yang. ¿Sí? En ese caso trataríamos la hipertensión desde el elemento fuego, debiendo, ¿qué es lo que tienen que sacar? Calor. Hay que eliminar calor. Otros diagnósticos que pueden haber también para hipertensión, pues, es el exceso de yang del hígado, cuando el origen está en el elemento madera. Y puede haber déficit de yang o déficit de yin. El exceso de yang de hígado es el que va en la mano principal, no tanto el de corazón.
el de hígado va de la mano con la cefalea, el tinnitus, el vértigo o mareo, exceso yang de hígado. El exceso yang del corazón principalmente se va a enfocar a un aumento de la frecuencia cardíaca, a sensación de calor, ¿sí? De sofocos, de dolor en el pecho, ¿sí? Eso es exceso de yang del corazón. O llámese en la medicina alópata, el exceso de yang del corazón se puede transformar en infartos o en anginas de pecho, ¿sí? Que son bloqueos de los vasos sanguíneos que rigen al corazón. Y les digo, la última puede ser déficit de yang, o sea, no hay suficiente calor en el riñón, o déficit de yin, no hay suficiente frío en el riñón. Eso puede ocasionar también que suba la presión arterial desde el riñón. Por eso les decía, a veces en los déficits de yin, no hay yin y empieza a subir la presión. Empieza. Encontramos pacientes que traen 120, 180, 200 de sistólica, 100 de diastólica y no traen ningún síntoma, no les duele nada. ¿Por qué? Porque son por déficit de yin de riñón. No hay. Por eso está altos. Entonces, los diagnósticos y tratamientos en la medicina china van a ser 4. Exceso de yang de corazón, exceso de yang de hígado, déficit de yang de riñón y déficit de yang de yin de riñón. Ya les mencionaba, el corazón cuando tiene exceso de yang va a sentir calor, sofocos, dolor y opresión en el pecho. Y el yang de hígado va a afectar más a la cabeza. ¿Por qué? Porque va de la víscera vesícula biliar que rodea la cabeza lateralmente y provocan dolor de cabeza, mareos, vértigo, tinnitus, cefaleas. Hígado, dolor de cabeza, tinnitus, mareos, vértigo. Exceso de yang. Y en déficit de yang de riñón, este déficit de calor, ¿sí?, va en la mano con el exceso de yang de hígado, ¿sí? Si no estoy produciendo calor en el riñón, ¿sí?, le repercuto directamente, no, aquí le va a repercutir el corazón, ¿sí? El déficit de yin, ¿sí?, no estoy generando agua, ¿sí? Como no estoy generando agua, ¿qué le pasa a una planta cuando no le das agua? Se seca. Se seca. Y es más fácil prender una planta seca o una planta verde. Una planta Seca. ¿Ah? Entonces, el déficit de yin de riñón va a aumentar, ¿sí? Va de la mano con el exceso de yang de hígado. No más que ahí se van a enmascarar un poco los síntomas, pero van de la mano, ¿sí? Baja el agua, se seca la madera y aumenta los síntomas. Y el déficit de yang de riñón, ese va de la mano con cuál? Con el corazón. El corazón. Sí. Ok. El corazón y riñón se llaman igual en medicina china. Se llama Chao Yin, ¿sí? Cuando no hay calor en riñón, ¿sí?, el corazón se hace más fuerte, ¿sí? El corazón, siempre se están regulando, ¿sí? El corazón regula al riñón y el riñón regula al corazón, ¿sí? Al faltar fuego de riñón, va a aumentar el fuego del corazón, se va a hacer potente, ¿sí? Al haber menos calor en el riñón,
Ujú. hay más o menos calor en el corazón. Así es. Más calor. Más calor. Más calor. Se hace poderoso. Que Es como efecto compensatorio. Y si va disminuyendo el agua en el riñón, va a hacer que aumente el calor en el hígado. Exactamente. Dice, este último diagnóstico lo trataremos de manera muy diferente en casos que el origen sea déficit de Yang o déficit de Yin. Si falta Yang, se retiene agua. Aquí está la explicación. Si falta Yang, se retiene agua. Y esa agua va a aumentar la presión arterial. En ese caso, digamos, es en el que deberíamos de dar diuréticos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay un déficit de Yang, ¿sí? De riñón, lo cual ocasiona que se retenga agua. Y esta agua que está aumentando en el cuerpo, lo empezamos a ver, por ejemplo, en los pies que están edematizados, que los dos pies se ponen bien gordotes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay edema. Ese edema es porque está fallando el riñón. No hay suficiente yang, no hay suficiente fuerza en el riñón para mover esto y el agua se acumula, ocasionando alta presión por exceso de volumen. Aquí la arteria puede estar amplia, pero está saturada de agua. ¿Eh? Puede romper también los vasos. ¿Eh? Entonces, aquí es donde se recomienda, por ejemplo, dar diuréticos. Nosotros no tenemos diuréticos, pero tenemos puntos diuréticos. Tenemos el 9, que están abajo. Están el 9 de pulmón y el 10 de pulmón, son puntos diuréticos que van a hacer que el paciente orine. Dice, sin embargo, en los casos en que falta el yin, sucede que se dispara el yang de corazón y provoca hipertensión. Si aplicamos puntos diuréticos, el efecto es contraproducente, ya que disminuirá todavía más el yin de riñón. O sea, en estos casos no debemos de poner un punto diurético. ¿Sí? Cuando el yin de riñón, ¿sí?, está débil, no ponemos puntos diuréticos. ¿Sí? Porque debilitamos al riñón. En el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión, vamos a usar los siguientes puntos en la acupuntura. Si hubiera exceso de yang, ¿En el qué? detectas exceso de yang. Ok. Está el pulso, está fuerte, rápido y superficial. Vas a aplicar 20 de tu mind. El Pai Kui, la reunión de los 100. Vas a trabajar con Yin Tang. Vas a trabajar con 17 de Ranmai, Tang Yong, en el corazón, en el pecho. Vas a trabajar con Huke, el 14 de Ranmai, que está abajito del apéndice sifoides. Y definitivamente tenemos que trabajar el 6 de pericardio, y el 5 de corazón. El 5 corazón porque es un punto luo. Exceso de yang del corazón. O sea, esta hipertensión
es muy emocional. Típico de cuando se enoja una persona, le sube la presión arterial y hay previo una manipulación. O sea, lo hace con el objetivo de manipular al otro o a la otra. Y estos puntos, el 8 de intestino delgado y el 10 de triple calentador, ambos que van en el codo, se llaman puntos de sedación porque van a relajar. O sea, todos estos puntos, si nos fijamos, son puntos para relajar lo emocional. Dice cuando otro intestino 10 de triple calentador y 8 de intestino delgado. Son puntos sedación. Pero en realidad todos los puntos aquí utilizados son para tranquilizar al paciente. Prácticamente el 6 de pericardio es el único que va a ir a tratar la hipertensión. Los demás son emocionales. Vamos al siguiente. Exceso de hígado. Cuando tenemos exceso de yang de hígado, ahora sí, 34 vesícula biliar. El 2 de hígado va a ser el punto importante. Aquí se puso el último, perdón. El 2 de hígado es el punto importante. Porque el 2 de hígado es la conexión de hígado-corazón. Vamos a proteger el corazón desde el canal de hígado. Y estamos literalmente, el punto 2 de hígado es un punto hijo. Los hijos dan o los hijos quitan. Los hijos quitan. Entonces, al ser un punto hijo, va a ayudar a quitar más rápido la presión arterial. Bueno, ya le puse el 2 de hígado. Ya no estoy mandando exceso a la cabeza, excesos al corazón. Pero tengo que poner el 34 de vesícula biliar, ¿sí? Un punto en la víscera acoplada del hígado para que drene. Si yo solamente dejo el 2 de hígado, lo estoy haciendo bien. Pero estoy dejando arriba en la cabeza una saturación de calor. Por eso hay un exceso de yang. Cuando uso el 34 de vesícula biliar, jalo ese calor para que ahora sí se drene. El triple calentador, este punto ayuda mucho sobre todo a los intestinos, el intestino grueso, que es el encargado de metabolizar agua y vitaminas y minerales para que refresque el cuerpo. El 5 de hígado, que es punto luo, que nos va a enlazar con la vesícula biliar. 5 de hígado enlaza al hígado con la vesícula biliar. 20 de vesícula biliar, que se conoce como Fonchi, para despejar la cabeza. Recuerden que va aquí en la punta del malleolo, donde está la mama, la mastoides, la apófisis mastoides, ¿sí? Entre el músculo esternocleido y el músculo trapecio, aquí en medio, ¿sí? Aquí va el punto 20 de vesícula biliar, que tiene que ir, y miren, inclinado como si fuera a salir por el ojo del lado opuesto. ¿Sí? Lo meto, pero visualizo como que voy a atravesarlo a salir por el ojo del lado opuesto. Y definitivamente el punto 6 de pericardio. Para regular todos los órganos,
para regular el exceso de yang que está afectando en la parte de tórax, si hubiera infarto. Bueno, tiene muchas funciones el punto 6 de pericardio. Y si tenemos déficit de yang de riñón, vamos a utilizar el punto riñón en la espalda, que se llama Chen Chu, 23 de vejiga. Vamos a localizar el punto 9 de riñón, 9 de Ramay, que está ligeramente arriba un suen del ombligo, en la línea media. El 9 vaso, que nos va a 9 y 6 de vaso nos van a ayudar a sacar líquidos. Y cuando hay déficit de yang, aumenta el volumen de líquidos. Hay retención de líquidos. Por eso el 6 y el 9 vaso, inclusive se puede poner el 10 de vaso para ayudarles a drenar rápidamente volumen de agua en el cuerpo. ¿Cuál era el primer punto? 23 de vejiga. Y también el 39 de vejiga, que está a un lado del 40 de vejiga en la parte externa. Ahí se encuentra el 40 de vejiga, está en el pupitre, detrás de la rodilla, en medio, y hacia afuera, en el tendón interno, está el 39 de vejiga. Wei Yang. Ese punto también es maestro. Es un punto que enlaza al canal de triple calentador. ¿Sí? Por eso aquí el uso de este punto para mover. El triple calentador mueve el agua en todo el cuerpo. ¿Sí? Por eso desde el 39 de vejiga para movilizar todo el agua en el cuerpo. Estamos diciendo con el 9 de vaso y 6 de vaso que salga, pero el 39 de vejiga le va a permitir orientar o guiar esa salida de agua. Y por último vamos al déficit de riñón. El déficit de riñón se va a trabajar desde el punto 25 de vesícula biliar. Aquí hay algo muy interesante. El punto 25 de vesícula biliar es el punto frontal de riñón. 25 de vesícula biliar es el punto frontal de riñón y está a un lado de las costillas, en la línea lateral, ¿sí? Línea media lateral, en un costado, bajo las costillas, ahí está el punto 25 de vesícula biliar, punto mu frontal de riñón. El punto mu va a ayudarle al riñón a que se relaje. El 10 de riñón es el punto a nivel de la rodilla, es el punto director del canal de riñón, porque es riñón. Y está en la rodilla, en el pliegue, en la parte interna de la rodilla. Ahí se encuentra el punto 10 de riñón, que es punto director. Al ser un punto director, va a ser el punto más poderoso dentro del canal de riñón para sacar al riñón de este déficit de yin. No tiene yin, no tiene frío, no tiene agua, hay que meterle. En el otro hay que sacar, en este hay que meter agua. Por eso se utiliza el 7 de riñón, que es punto madre del canal de riñón. Dijimos, los hijos quitan, las mamás dan. Entonces, al poner un punto 7 de riñón, vamos a darle al riñón fuerza.
vamos a darle esa energía que necesita para que aumente ese yin de riñón. Y obviamente el Tai Chi, el 3 de riñón, ¿sí? La máxima conexión con la energía del cosmos, que es el punto 3 de riñón, el Tai Chi. Nomás eran 4, ¿verdad? Sí, el yang, exceso de yang, de corazón No, y sí, hígado. sí, pero... A 4 puntos, 4 puntos, sí. Obviamente también podemos utilizar algo extra, ¿eh? La técnica Liu Shui Yin, es decir, sangría en puntos pozo. ¿Cuáles son los puntos pozo? Todos los yemas de los dedos, de la mano y del pie. Entonces, si la hipertensión no se controla con la acupuntura, podemos recurrir a los puntos Liu Shui Yin para hacer salir sangre y ayudar a bajar esa presión arterial. Sobre todo cuando hay riesgo de embolia o ya está presente la embolia o derrame, es importante hacer la sangría. También se pueden sangrar el punto 20 de vesícula biliar, que les decía, está aquí en la mastoides, o el punto Taiyang, que está entre la comisura del ojo y la oreja a la mitad. Ahí es el punto Taiyang. Y hay un punto extra para bajar la presión arterial. Este punto extraordinario se encuentra a 2 Wen en las cervicales, entre la sexta y séptima cervical, y a 2 Wenes, ahí es el punto extra para bajar la presión arterial. Y además podemos utilizar electroacupuntura, podemos utilizar también las ventosas. Recuerden, se pueden utilizar ventosas con sangría inclusive, en el Taiyang, en el 20 de vesícula biliar, en el 20 de Dumain. Hay diferentes puntos en los cuales se pueden colocar ventosas con sangría. Y dentro de la acupuntura también contamos con herbolaria. No, la aurículo. Aquí tenemos auriculoterapia, donde se van a manejar el punto Chenmen. ¿Sí? Este punto Chenmen se encuentra aquí, para que lo recuerden. Aquí más o menos. Pero hay un punto para bajar la presión arterial. ¿Sí? Este punto, sí, aquí aquí está, aquí, pero está por debajo por debajo del hélix. Aquí está más o menos donde topa. Ahí está, Por adentro. por adentro, ¿sí? El punto para bajar la presión arterial. Y también se utiliza para bajar la presión arterial la punta de la oreja. Aquí, en esta parte de la oreja, en la parte más alta de la oreja, aquí podemos hacer una sangría o dejar un balín o poner durante el proceso una aguja y después dejar un balín. Punto térmico, ese si no me acuerdo, se los debo. El punto corazón que está aquí en medio. El punto hígado que está en esta pared, aquí donde está la pancita del bebé. Y el punto riñón que está aquí a este lado. Y por último el triple calentador que se encuentra en esta
cavidad, aquí está el triple calentador, en esta área, más o menos aquí por donde está el ojo, nariz del niño. En la arbolaria tenemos básicamente 4 plantas para regular la presión arterial. Como es el zapote blanco, un fruto que ayuda mucho a bajar la presión arterial. El diente león y el cardo mariano, que son plantas totalmente hígado. Eso cuando hubiera que fuera por yang, ya sea de hígado o corazón en exceso. Y cola de caballo cuando sea tanto déficit de yang o déficit de yin de riñón. Va a ser para trabajar el riñón. ¿Diente de león y cuál otro era hígado? Cardo mariano. El zapote blanco lo pueden utilizar en todos los tipos de hipertensión que vivimos ahorita. Lo podemos usar zapote blanco y diente león y cardo mariano cuando sean por yang de hígado o corazón, y zapote blanco y cola de caballo cuando sean por yang, déficit de yang o déficit de yin de riñón. Ahí tenemos la cola de caballo. Y también tenemos en el caso de la sal de Schuller, tenemos hipertensión. Para hipertensión aguda, se recomienda usar 3 sustancias, 3 sales: la calcárea fluórica, el cali fosfórico y el natrum fosfórico. Para hipertensión aguda, calcárea fluórica, cali fosfórico y natrum fosfórico. Y en el caso de que la hipertensión fuera crónica, se va a continuar con la calcárea fluórica, pero cambia las siguientes 2. Cambiamos a natrum muriaticum y sílice. En caso de que hubiera hipertensión crónica, cambiamos a calcárea fluórica, así sigue, y aumentamos natrum muriaticum y sílice. Y hasta aquí sería, por ejemplo, así. No. Otras técnicas, hay que recomendarle al paciente musicoterapia, meditaciones, flores de Bach, aromaterapia y sobre todo la alimentación. Musicoterapia. Aquí es ideal que escuchen música en 432 Hz. Así la buscan, música 432 Hz, y ahí la música que quieran. Meditación, hacer ejercicios de respiración, flores de Bach. Es otra técnica, pero no la manejo. Es como microdosis, por así decirlo. Está en un frasquito con combinación de diferentes plantas
mejor dicho, flores. Son muchas flores, están en una combinación para ti, pero son tratamientos personalizados. Aquí no podemos decir, en todo hipertenso le vas a dar siempre esto, esto y esto. No, tiene que ser personalizado para cada paciente. Entonces digo, apenas que maneja flores de Bach. Y pues obviamente la alimentación. Menos carbohidratos, disminuir las grasas, los aceites de vegetales, cosas por el estilo, para mejorar la alimentación del paciente. Y también hacer ejercicio.